Hay momentos en la vida en los que todos, absolutamente todos, nos vemos acorralados. Enfermedades sin explicación. Noticias que rompen el alma. Dolor que parece no tener cura. ¿Y si te dijera que, en medio de la oscuridad, hay luces que desafían la lógica humana? Hoy te presento 3 historias reales. Historias de personas que tocaron fondo, pero encontraron algo más fuerte que el dolor, la fe. Primero conocerás a María, la enfermera que murió, y volvió para contar lo que vio. Luego conocerás a Marcos, el autor de la carta de suicidio que nunca se llegó a leer. Y por último conocerás a Clara, la mujer capaz de perdonar al asesino de su hijo. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no son solo 3 historias reales. Podrían ser una señal para ti. Una enfermera, acostumbrada a cuidar vidas, cae inconsciente en medio de su turno. Su corazón se detiene. Sus compañeros intentan reanimarla, sin éxito. Durante esos minutos de silencio, ella asegura que vio algo, y volvió con un mensaje que cambió su vida para siempre. María tiene 46 años. Ha sido enfermera durante más de 2 décadas. Ha visto morir a pacientes, ha acompañado a familias rotas, ha sentido en su piel lo que es luchar por la vida. Pero jamás pensó que un día le tocaría a ella. Era un martes, turno de noche. Se sentía cansada, pero nada fuera de lo normal. Hasta que, de repente, comenzó a sentir un dolor en el pecho. En segundos, perdió el conocimiento, y su corazón se detuvo por casi 3 minutos. Mientras sus compañeros intentaban reanimarla, María estaba en otro lugar. No recuerda el dolor. Solo una luz cálida. Y una voz. Una voz que no era humana, pero tampoco le daba miedo. Le hablaba directo al alma. Le dijo, no es tu hora. Hay algo que debes decirle al mundo. Cuando volvió en sí, su primer pensamiento no fue de miedo, sino de paz. María no entendía cómo, pero estaba viva. Contra todo pronóstico, su corazón volvió a latir. Sin daño cerebral. Sin secuelas. Como si nada hubiera pasado. Yo lo viví. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue real. Sentí esa presencia, esa voz, esa ternura. Me dijeron que aún no era mi hora. Que debía regresar, para contar lo que muchos ya no quieren escuchar, que Dios está vivo. Y que todavía hace milagros. Desde aquel día, María no volvió a ser la misma. Ya no teme a la muerte. Ya no vive con prisa. Se convirtió en una mujer de oración. Una voz de fe entre sus compañeros del hospital. Ayuda a pacientes a encontrar paz, esperanza, y a no rendirse. Historias como la de María nos recuerdan que hay algo más allá de lo visible. Que incluso en el silencio del hospital, en el frío de una sala de urgencias, Dios puede hablar. Y que, cuando parece que todo ha terminado, Él puede empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Estás pasando por una tormenta? ¿Has perdido la esperanza? Quizás este vídeo no llegó a ti por casualidad. Quizás es tu señal. No te rindas. Dios todavía obra milagros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Y si tú también has vivido un milagro, déjalo en los comentarios o escríbenos. Queremos que el mundo sepa que la fe todavía mueve montañas. Suscríbete a Abrigo Celestial y activa la campanita. A veces la herida no se ve. A veces el milagro no ocurre en una sala de hospital, sino en silencio, en lo más profundo de una mente que grita por dentro. Cada día, miles de personas piensan en quitarse la vida. Y muchas lo hacen sin que nadie se entere. Pero hay otras que, en el borde del abismo, escuchan una voz. Ven una señal. Sienten algo que las detiene. Hoy conocerás la historia de Marcos, un hombre que ya tenía escrita su carta de despedida. Una carta que, por alguna razón, nadie nunca llegó a leer. Marcos tenía 33 años. Había perdido su trabajo, su matrimonio se había roto, y la ansiedad lo consumía día tras día. Intentó terapia, medicación, oración, pero sentía que Dios no lo escuchaba. Me levantaba por las mañanas sin ganas de nada. Me costaba respirar. Sentía que era una carga, que a nadie le importaba si yo desaparecía. Una noche, tomó la decisión.
Escribió la carta. Ordenó su habitación. Apagó el teléfono. Se sentó en el borde de la cama, esperando que la tristeza hiciera el resto. Y justo cuando iba a hacerlo, el timbre de mi casa sonó. 1, 2, 3 veces. Pensé ignorarlo. Pero algo me hizo levantarme. Era mi vecino. Un hombre con el que casi nunca hablaba. Me dijo, no sé por qué, pero sentí que tenía que tocar tu puerta, ¿estás bien? Ese momento lo cambió todo. Porque entendió que Dios no siempre habla con truenos. A veces habla con una visita inesperada. Con una persona que aparece justo cuando más lo necesitas. Después de aquel timbrazo, Marcos no volvió a ser el mismo. No fue una conversión inmediata. No fue magia. Pero ese pequeño gesto, esa interrupción en su dolor, fue suficiente para romper el ciclo. Me sentí visto. Sentí que alguien no me dejaba caer. Esa noche no leí la Biblia, pero sí lloré como nunca. Le hablé a Dios. Le grité. Le pedí respuestas, y por primera vez, sentí que Él me escuchaba. Hoy, Marcos es voluntario en un centro de apoyo emocional para personas con depresión. Comparte su historia. Ora con los que ya no creen en nada. Les recuerda que hay una salida. Que el dolor no es el final. Que incluso cuando no lo sentimos, Dios sí está presente. No me salvó un milagro visible. Me salvó un Dios silencioso, que usó a un vecino para entrar en mi casa y en mi alma. Si estás pasando por algo parecido, no te aísles. No apagues tu luz. Habla. Pide ayuda. Y sobre todo, no pienses que estás solo. Porque no lo estás. Quizás tú o alguien que conoces esté viviendo algo parecido. Tal vez este vídeo no es una coincidencia. Tal vez esta es tu señal. Porque aunque no lo veas ahora, Dios sigue tocando puertas. A veces, a través de otras personas. A veces, a través de un simple vídeo. Si esta historia te tocó, compártela. Puedes salvar una vida con solo un clic. Y si tú también viviste un momento así, cuéntanos. Queremos seguir dando voz a lo que el mundo a veces calla, que Dios todavía sana corazones rotos. Suscríbete a Abrigo Celestial. Hay heridas que no se ven, pero hay otras que no se pueden ocultar. Perder un hijo no tiene nombre. No hay palabra en ningún idioma que describa ese dolor. Ahora imagina que no fue una enfermedad. No fue un accidente cualquiera. Fue alguien. Alguien que tomó una decisión. Y te lo quitó. Esta es la historia de Clara. Una madre católica, con una fe sencilla, hasta que el cielo pareció callar. Su hijo, David, de 17 años, murió atropellado por un conductor ebrio. En segundos, su vida se detuvo. Su fe, también. No entendía nada. Iba a misa, rezaba, hablaba de Dios. ¿Y me pasa esto? ¿A mí? Sentía que me arrancaban el alma, y que Dios me estaba mirando sin hacer nada. La policía arrestó al responsable. Un joven de 24 años, sin antecedentes, que admitió haber bebido de más. Lloró. Se disculpó. Pero Clara no quería oírlo. No podía. Solo repetía una frase, una y otra vez. Me lo mató. Me lo mató. Me lo mató. Pasaron semanas. Meses. El rencor crecía. La fe desaparecía. Hasta que un día, algo inesperado sucedió. Clara encontró, entre las cosas de su hijo, una libreta. Una página subrayada. Una frase escrita con su puño y letra. Mamá, si algún día me pasa algo, perdona. Siempre perdona. No quiero que vivas con odio. Dios es más grande que eso. Sentí que David me hablaba. Que me pedía algo que yo no quería dar. Pero algo dentro de mí se rompió. Y empecé a rezar. Después de tanto tiempo, recé. Y no pedí justicia. Pedí fuerza. Clara sabía lo que tenía que hacer. Pero perdonar no es olvidar. No es justificar. Es elegir soltar el odio, aun cuando el corazón sigue sangrando. No lo sentía. Pero lo dije. Con lágrimas en los ojos, le dije a Dios, te entrego este dolor. Yo no puedo, pero tú sí puedes perdonar en mí. En el juicio, Clara pidió la palabra. El joven, cabizbajo, no podía sostenerle la mirada. Entonces,
Ella se levantó, caminó al frente, y frente a todos, dijo algo que heló la sala. David te perdonaría. Y yo también lo hago. No por ti, sino por él. Y por mí. Porque el odio me está matando. Pero mi Dios, me está enseñando a vivir. Las lágrimas no eran de alivio. Eran de arrepentimiento. Y algo cambió ese día. No en Clara, sino en él. Hoy, ese joven cuyo nombre Clara nunca quiso revelar trabaja ayudando a prevenir accidentes por alcohol. Cada vez que comparte su testimonio, habla de una mujer que lo perdonó, y de un Dios que no lo desechó. No fue justicia lo que me salvó. Fue la misericordia. Perdonar no trajo a mi hijo de vuelta, pero trajo mi alma de regreso. Y me devolvió la paz. A veces, el milagro no es que Dios nos quite el dolor, sino que nos dé la fuerza para hacer lo imposible con ese dolor, amar. ¿Has perdido a alguien? ¿Tienes un dolor que no puedes soltar? Tal vez este vídeo llegó a ti por una razón. Perdonar es el milagro que libera al alma. Y Dios puede ayudarte, como ayudó a Clara. Tal vez, el verdadero milagro es lo que Dios puede hacer en tu corazón, mientras ves esto. Si alguna de estas historias tocó tu alma, no te vayas sin dejar una huella. Dale like. Suscríbete. Comparte este vídeo con alguien que esté sufriendo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido tu milagro? Aquí, en Abrigo Celestial, tu historia también puede brillar. Porque cuando Dios interviene, nada vuelve a ser igual.